Entonces lo vamos a revisar en este momento. Voy a compartir pantalla para que usted me pueda ir visualizando también. Listo, proyectado. A ver, referente a este tema, me habían comentado que teníamos que poner alguna referencia mucho más específico. ¿Qué pasa con la calidad del aire? Si es buena, mala. Eso es lo que nos mencionaban, ¿no? Entonces aquí tendríamos que poner contaminación del aire en la ciudad de Quito en el tiempo de cuarentena, 2020, ¿sí? Entonces es lo que vamos a estudiar, a ver si es que hubo, qué pasó con con el aire. ¿Hubo contaminación? ¿Disminuyó la contaminación? ¿Qué mejoras tuvo? ¿Si empeoró? Etcétera. Así es lo que nos mencionaba. Que no se lo dejaba en calidad del aire porque era un plano general. Ahora, a mí me hubiera gustado dejarlo como calidad del aire debido a que en la definición del problema ahí es donde se define. Pero bueno, ahí me dijeron que se tenía que hacer esa corrección, sin embargo lo vamos a realizar para poder avanzar. Entonces, vamos a ponerlo así. Contaminación del aire en la ciudad de Quito en el tiempo de la cuarentena. O aquí también podríamos cambiarlo por la pandemia o por el COVID-19. ¿Sí? Esto ya queda a su libre decisión. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, la mejora de la calidad del aire en la ciudad de Quito. Y de ahí sí viene lo demás. ¿Listo? Irá anotándolo eso, porfa. Listo. En ese momento usted está en la computadora, ¿cierto? Ya. Entonces en ese momento vaya redactándole como más o menos debe quedar. Y porfa, con estas observaciones de este tema, porfa, me vuelve a enviar este documento de la aprobación. A usted ya le había enviado ayer en la noche, le envié el link de la carpeta de su, donde va a cargar sus archivos en el OneDrive. Entonces ahí lo vuelve a subir la carta de aprobación la solicitud de aprobación del tema. Y que todo sea en un formato Word, no PDF. Es lo que nos solicitan, porque por ejemplo puede ser que ingresen a evaluar o a revisar sus avances y, y tal vez quisieran añadir un comentario de que posiblemente nos demos cuenta en una observación de que nos está mal direccionado, de que se pone una coma de más, o un punto de más, o hay una falta ortográfica que no nos hayamos dado cuenta. Entonces ahí ya nos dirán, miren, aquí una observación debe corregir. Entonces con eso usted también ingresa y ya revisa y puede hacer las correcciones. ¿Listo? Ya. Entonces, en introducción, el cambio climático es un hecho. Aquí vamos a hablar de la calidad del aire. Ya. Espérame un segundito. Un segundito voy a copiar esto. Un cuadernito. Gracias. A ver. Joshua Gallardo. Listo. A ver. Me ayuda otra vez mencionando cómo quedaría su tema, porfa. Ya. Ya. Entonces, en nuestra introducción debemos basarnos como en esto, principalmente.
porque el cambio climático es un hecho que ha afectado a la ciudad de Quito desde el comienzo de la industrialización, pero teniendo efectos más notorios desde el crecimiento del uso automotriz. Ya, aquí no, esto más bien me suena como un marco, en el marco conceptual, que se dan como definiciones, como se analiza o se describe el cambio climático. Entonces, como en la antigüedad, en los tiempos antiguos, tiempo pasado, ¿sí? Entonces aquí más bien vamos a proyectar un resumen más o menos sería de su proyecto. Aquí entonces debería ir em, la ciudad de Quito en los tiempos que fue, en los tiempos o en los inicios de la cuarentena, la calidad del aire ha mejorado notoriamente debido a que las personas eh, se han aislado por el COVID-19, dando paso a que el medio ambiente pueda restaurarse, regenerarse, lo que brinda una mejora en la calidad del aire. Entre otros factores encontramos a que la contaminación de basuras o desechos sólidos se ha reducido notoriamente y empieza todo esto a hablar, ¿sí? Como una pequeña introducción de lo que vamos a investigar, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. A ver, a ver, segundo párrafo. Listo. El efecto de la cuarentena en el medio ambiente ha sido positivo. En el mismo mes de marzo, la contaminación se redujo en un 50%. Listo, sí, 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 justamente así. Frente a los datos recogidos antes que pidieran los ciudadanos permanecer en la casa, la mayor causa de este cambio es porque los buses y busetas circulan y estos ocupan diésel, lo cual su combustión provoca dióxido. Ya, aquí lo estamos hablando de muy, muy específico. Aquí tratemos de abarcar palabras que abarquen esto de acá. Por ejemplo, la combustión provoca buses, automóviles, por ejemplo, los buses de transporte público o autos privados circulan, quienes provocan este detalle de la combustión, simplemente cambiar, quitar palabras que parece que estuvieran como palabras, ¿cómo podría decirlo? Con labia aquí, para tener texto nada más. Sí, entonces lo más conciso posible. Y en el efecto de la cuarentena, y muy bien, aquí esta información se obtuvo del comercio que fue publicado en el 2020. Sí, entonces, ya, por ejemplo, aquí hace referencia con la topografía. Si yo le pregunto esto, defíname la topografía, ¿usted qué me responde? Dígame. Ya, cada palabra que nosotros pongamos en este proyecto, usted debe conocerla, ¿sí? Entonces, puede ser que una persona le diga, Joshua, por favor, defina la topografía que hace referencia, en el caso de que tenga que defender. Aunque no creo que, pero por si acaso. ¿Qué va a responder usted? Entonces ahí dice, la topografía hace referencia a la distribución geográfica que ocupa la ciudad de Quito, teniendo en cuenta los montañas y planicies posiblemente, así. Eso tiene que responder. Sí, nada más. Ajá, y ya. Entonces todo lo que pongamos aquí debe tener usted conocimiento. Por ejemplo, este material particulado, ¿a qué hace referencia? Ya, y esas partículas, ¿en dónde las podemos ver? Mm, ya, ese algo así decía, tenemos que perfeccionarlo y tratar de utilizar
términos más comunes para que una persona X pueda leer y lo pueda comprender con facilidad, ¿sí? Es material particulado. Se entiende que son partículas, ¿sí? Pero tratemos de, por si acaso, qué tipo de partículas, en dónde se las puede observar. Y de ahí estaríamos bien. Habría que corregir esto nada más. Aquí una pequeña introducción de su investigación. Otra de las causas graves de la contaminación del aire se han registrado en los casos de personas con cáncer a los pulmones, material particulado que es muy perjudicial para la salud emitido por los buses, automóviles. Ujú, ya. Entonces aquí en la introducción, porfa, redactémosle un poquito mejor, como le mencionaba, de una pequeña reseña, un resumen, como una guía de lo que va a tratar, nada más, ¿de acuerdo? Ujú, el marco conceptual. Ujú, correcto. De ahí el segundo párrafo estaría bien, solo que aquí hay que redactarlo mejor. El efecto de la cuarentena en el medio ambiente ha sido positivo. En el mismo mes, aquí esta partecita, en el mismo mes hay que modificar, debido a que en sus inicios del mes de marzo la contaminación se redujo en un 50%. ¿Sí? Así lo vamos, queda un poquito mejor redactado. Coma, frente a los datos recogidos, a ver, el efecto de la cuarentena en el medio ambiente ha sido positivo. En el mismo, desde el inicio del mes de marzo, la contaminación se redujo en un 50% frente a los datos recogidos antes de que se pidiera, ya, frente a los datos recogidos en años anteriores, posiblemente podemos mencionarlo aquí, teniendo en cuenta que en años anteriores las personas cumplían con sus actividades normales. Pero ahora podremos ponerlo así como teniendo en cuenta la realidad nacional en la que se encuentra la población quiteña, se de permanecer en casa por el COVID-19, la mayor causa de este cambio es porque los buses, no, hasta donde les mencioné, por el COVID-19. Hasta aquí, los ciudadanos permanecen en casa. Y aquí podríamos ser lo que provoca o que para el ambiente o para la calidad del aire sea beneficioso debido a que no hay este tipo de contaminantes, ya que no hay uso de transporte público, quienes provocan o liberan el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y a su vez se limita la emisión del azufre y material particulado, posiblemente sí. Sí, lo más conciso posible. ¿Listo? Ya. Ajá, correcto. Evitar labia aquí, que no está conquistando a nadie. A ver, entonces en antecedentes, en la investigación sobre simulación, o bueno, en la investigación, aquí podríamos poner en la investigación dos puntos, ese sobre le quitamos, simulación para la estimación de muertes por cáncer del pulmón, contaminación ambiental de PM. ¿Qué significa PM? Ya, esto hay que revisarlo ya. ¿Qué significa? ¿Cómo? Material particulado. Ya, ya, eso tenemos que revisar. Realizado por Gloria Arcos, Freddy Armijos, 2018. Listo, ya, ahí estamos. El objetivo de esta investigación es estimar el número de muertes por cáncer de pulmón provocados por la contaminación ambiental debido a la exposición de las personas del material particulado fino menor a 2.5 mil.
Ya. Ya, aquí. Chévere que el objetivo de la investigación. Aquí únicamente lo que yo mencionaba que deben poner es lo siguiente. ¿Cómo esta investigación, este proyecto, este documento le sirve a usted para continuar con su redacción, con la información? Entonces aquí puede ponerlo. Realizado por tal. Este documento brinda información o es de importancia para la investigación, para la presente investigación, debido a que brinda información respecto a la contaminación ambiental eh, por, por la emisión de material particulado, lo cual es indispensable para mi investigación, debido a que se va a estudiar el mismo. Punto. ¿Sí? Eso es lo que debería poner. Más o menos así como cómo le resulta importante ese documento para su proyecto. ¿Sí? Y así con cada uno. El resultado, a pesar de la fuerte relación entre la contaminación ambiental con el número de casos de cáncer de pulmón, encontrar. Aquí tratemos de utilizar, no centrarnos en el cáncer de pulmón, porque no es lo que estamos estudiando, no es lo que vamos a estudiar, sino más bien en la calidad del aire, que ha sido positiva. Entonces después podríamos mencionar algo de que esta calidad del aire en años anteriores ha sido perjudicial. Sin embargo, en la actualidad, con este tiempo en cuarentena, la calidad del aire ha mejorado en, en porcentajes mayoritarios, lo que beneficia a la población, que posiblemente aquí podría mencionar la de las personas que presentan esta enfermedad, siendo beneficiosos para ellos, para todo. Por ejemplo, ahí se desglosan vida silvestre, fauna silvestre, los ciudadanos de forma general, niños, aves, todo, ¿sí? Entonces ahí más o menos le redacto de esa forma, abarcando todo. La conclusión. La contaminación ambiental es un problema que afecta a la salud de todos los vivos en algunos casos. Ya. Entonces aquí tenemos que unir únicamente esto. Pone esta partecita de aquí. En la investigación pone el nombre de la investigación, y ahí viene realizado por, ahí vienen todos los autores, la fecha en lo que lo hayan publicado, y únicamente ya no pone resultado, eso ya lo quita. La conclusión también lo quita y le unifica esa información, ¿sí? Trate de unir esa información. Y porque esta conclusión iría en la parte de... Sí, eso ya le quita. La conclusión y el resultado le debe quitar. Porque aquí, si me pone resultados en los antecedentes, ¿qué es lo que me está indicando? Que ya tiene un posible resultado o una posible conclusión. Y en la parte, cuando ya lleguemos a los análisis de datos y conclusiones, recomendaciones, ahí qué vamos a poner. Sí, más bien eso yo dejaría para esa parte de conclusiones o recomendaciones posiblemente. ¿Sí? Entonces de eso tenemos que tener en cuenta. La idea está bien aquí, solo que debemos unificarla y hacerlo lo más pequeño posible. No sin tantas palabras, sin tantas vueltas, sino simplemente lo más conciso, lo más directo para que el lector no se aburra. Sí, entonces como ustedes saben que si una persona pues está leyendo y dice, ay, bueno, ya, pero ya pasemos a lo que nos interesa. Entonces a eso hay que ir, directo al grano. Y eso sería. En diciembre del 2017, Macas, Romero, Franklin presentaron su tesis. Ya aquí estamos bien, instrumentos económicos para mejorar la calidad del aire en Quito. Una aplicación dirigida a incentivar, ya. Ya, listo, eso está bien. Esperaría que sí, donde dice dirigido a incentivar la compra de automotores con mayor eficiencia en el consumo de combustible. Esto está copiado textualmente, ¿cierto? Ya, eso hay que evitar. Ya, eso hay que evitar. Por ejemplo, aquí usted debe parafrasear. Es decir, ¿qué significa esto de parafrasear? Tratar de decir lo mismo que el autor quiere mencionar, pero con otras palabras.
Es decir, eh, aquí en vez de dirigido a incentivar, eh, puede ser enfocado a motivar la, el uso de automotores con eficiencia. Posiblemente le podríamos dejar esto. em, en el uso de combustible, sobre, ¿qué podríamos ponerle aquí? Para, para reducir el nivel de emisiones y, y contaminantes producidas por la flota de vehículos nuevos. Y aquí posiblemente ya no ponemos contaminantes producidas por flota de vehículos nuevos que se integre al tráfico quiteño, sino simplemente podríamos poner siendo así un acto o una actividad que resulta beneficiosa para la calidad del aire en la ciudad de Quito. Punto. Nada más. Sí, lo tenemos. Ya. Si igual no comprende algo, dígamelo de una vez para ir aclarando todo. Ya, aquí en la definición del problema. El problema es la calidad del aire en la ciudad de Quito ha sido preocupante en el periodo del 2015-2020. Aquí no nos vamos a centrar el problema de años anteriores, porque su investigación es netamente el problema es la calidad del aire del actual momento, de la realidad presente, es decir, por el COVID-19 en el 2020. Sí, entonces no vamos a tener que hablar del 2015, nada, nada de aquello, sino simplemente de nuestro tema, de nuestro problema a estudiar. ¿Cuál es nuestro problema a estudiar? La calidad del aire en el 2020. ¿Sí? ¿Cuáles han sido sus retos? ¿Cuáles han sido sus beneficios? ¿Cuáles han sido sus mejoras, sus cambios? ¿Cómo se está tomando en cuenta o o qué medidas se ha tomado para de forma involuntaria, posiblemente las medidas que se han tomado para restaurar el aire quiteño? Y ahí empezamos a hablar. ¿Listo? Llegando a niveles perjudiciales para la vida de todo ser vivo, teniendo en cuenta las consecuencias del cortamiento de vida. Ya, entonces aquí, por ejemplo, podríamos mencionar algo. En los niveles, podríamos decir que la calidad del aire en la ciudad de Quito ha sido, podríamos decirlo, preocupante en años anteriores. Sin embargo, en la actualidad se ha notado un cambio muy alto, lo cual beneficia a, a todos los seres vivos, como por ejemplo a que se alargue su tiempo de vida, a que las personas con enfermedades catastróficas tengan una mejor calidad de aire, lo cual eh, le, lo cual les resulta beneficioso teniendo en cuenta su estado de salud y, 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 y de forma general. Ya esto de aquí está de más. Bueno, tener en cuenta su estado de salud, hasta ahí sería una idea. Por otra parte, la cuarentena ha sido un cambio positivo al no circular medios de transporte. Eso está bien. En los medios de transporte anteriores nombrados no se producen gases dañinos ni material particulado. Perfecto. También las personas al pasar en casa por la cuarentena han comenzado a crear pequeños jardines. Han comenzado otra vez aquí. Han comenzado y otra vez acá. Han comenzado a ser más verdes metafóricamente. Eso también es copiado textualmente. Han realizado, para que ya no estemos repitiendo, han comenzado.
han realizado, han hecho, han elaborado, están trabajando o están construyendo o han construido. Sí, hay un montón de términos que pueden ser usados. Han usado o han convertido áreas verdes en su propia casa o en su propio domicilio. Por lo tanto, la calidad del aire ha mejorado notablemente, pero, pero en vez del pero podríamos utilizar otro conector. Podríamos utilizarlo teniendo en cuenta que la calidad en la calidad del aire no es debido a un cambio nuestro. A ver, espérenme, ¿esto qué es? Pero es una lástima saber que la mejora en la calidad del aire no es debido a un cambio nuestro, dando a entender que el ser humano no se preocupa por el medio ambiente. Aquí no entiendo muy bien, ¿cómo no es un cambio nuestro? Sino un cambio de quién es. Ah, ya, pero lo está haciendo en este momento y ahí sí le entiendo. Entonces, aquí podríamos ponerle, eh, teniendo en cuenta que la calidad del aire ha mejorado notablemente debido a que la humanidad se ha visto obligada a cambiar nuestro hábito de, de educación ambiental, no de educación ambiental, nuestro hábito o nuestras... Uy, espérenme un segundo. Ah, A ver, porque la humanidad se ha visto obligada a realizar actividades diferentes a cómo se llevaban meses anteriores. Entonces eso podría ser. Entonces, más que todo esto es como una consecuencia de de nuestra, de alguna manera como una consecuencia de que existe este virus y que nos haya obligado a, ¿sí? De forma involuntaria, el país, el mundo, el medio ambiente, pues ha aprovechado para recuperarse en una cantidad pues muy notable. Sí, entonces a eso hagamos referencia. Ahí aclaremos un poquito la idea y estaría bien. Ujú. Ya. Entonces aquí podríamos mencionar, en este tiempo de cuarentena por el COVID-19, resulta beneficioso también para que las personas tengan en cuenta el significado o tengan aprecio o respeto por la naturaleza o por el medio ambiente y se incentive a que se lo cuide, ¿sí? Y nada más quedaría ahí, punto. No hablemos más, porque es lo que vamos a estudiar en total. ¿De acuerdo? Sí, el primer párrafo. Ujú. El primer párrafo y la segunda, la redacción, que utilice utilice un poquito de, que aclare la idea principal en la que le mencioné. Y listo. ¿Listo? Ya. Entonces, en la justificación del estudio de caso. Aquí es el ser conocedor del estado del ambiente. Aquí, en vez de empezar así, podríamos poner al tener conciencia del estado o de la calidad del aire, nos ayuda a prevenir enfermedades que nos pueden afectar no solo a nosotros, sino también a nuestras familias. Aquí estamos hablando
en primera persona, no solo a nosotros. Eso no debería estar así, sino más bien debería ser redactado de que no solo afecta a los seres humanos y de forma general, ahí se une todo, sino también a nuestras familias, ahí se acaba de unir absolutamente todo, ya que puede afectar a, a todos los seres humanos, así como también a los animales y plantas, si es que quiere mencionar algo referente a esto también. Eh, Estas enfermedades afectan al sistema digestivo, nervioso y sobre todo el sistema cardiovascular. Sí, entonces ya listo. Entonces aquí podríamos tener en cuenta algo importante. Recuerde centrarse únicamente en la calidad del aire. Sí, entonces aquí vamos a investigar esto, la calidad del aire. Pero en su justificación puede ponerle el presente estudio de caso es de importancia debido a que si mejora la calidad del aire, se ven, se ven afectadas de un aspecto positivo las personas que presentan diferentes enfermedades y ahí las menciona: hipertensión, angina, paro cardíaco, bronquitis, especialmente las de cardiovascular o las de la respiración. Entonces, eso ahí estamos bien en esta partecita de aquí. Habría que redactarlo un poquito mejor, aquí justificando de por qué es importante, por qué es necesario, por qué se debe investigar su proyecto. ¿De acuerdo? Si yo le pregunto, ¿por qué su estudio de caso es importante para nosotros? ¿Usted qué me responde? Ahí usted me dirá, este estudio de caso es importante porque nos ayuda a conocer los beneficios que puede tener que la calidad del aire haya mejorado para las personas que tengan enfermedades catastróficas, o también puede ser que resulte beneficioso para la vida silvestre y para la flora posiblemente también, que de hecho sí, y para toda la humanidad en forma general. Sí, entonces ella me está justificando de por qué su proyecto es importante. ¿Listo? Ya. Es algo pequeñito. Recuerde que no se debe pasar más de 100 palabras aquí. Entonces hay que tener en cuenta esto. Muy bien. En el objetivo. En los objetivos. Dar a conocer. ¿Usted quiere dar o quiere conocer? ¿Mm? Ok. Aquí en los objetivos tenemos 3 objetivos que crear, ¿cierto? Entonces el objetivo general y 2 específicos. Del general, ¿qué es lo que debemos hacer? Mira, el general debemos tener o abarcar el tema de estudio. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos hacer? Posiblemente analizar o describir, em, sí, describir em, la calidad del aire. No, describir la mejora de la calidad del aire en la ciudad de Quito en los tiempos de cuarentena por el COVID-19, 2020. Su objetivo es ese, el general. ¿De acuerdo? En el objetivo general, ¿qué es lo que quiere hacer con su tema, con su investigación, con su proyecto? Entonces aquí usted, por ejemplo, dependiendo, quiere hacer un análisis comparativo de tal año, de 2015 con el 2020, entonces ahí ya sería otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Analizar, comparar, describir, ¿qué más podría hacer? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Cuénteme.
Ya, entonces aquí sería brindar información, ¿sí? Ya no sería dar a conocer, sino brindar información de la mejora de la calidad del aire en la ciudad de Quito en los tiempos de cuarentena o por el COVID-19, 2020. ¿De acuerdo? ¿Tenemos claro? ¿Lo copió? Ya, hecho. Ya, entonces de este objetivo general que es de nuestro tema, ¿qué más queremos hacer aparte de brindar información? Ujú, ¿qué más? Veamos aquí. Eh, Describir las causas posiblemente de las mejoras de la calidad del aire. Posiblemente, solo digo, para que tenga ideas y desarrolle la intención de su proyecto. Otro objetivo. Estos objetivos deben ser alcanzables, ¿no? Entonces veamos. Posiblemente ver, describir los beneficios de la cuarentena para la mejora de la calidad del aire, posiblemente. Ahí le tenemos que ver qué mismo queremos hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Tiene algunas ideas ya? Ya. Entonces, qué más queremos aparte de brindar información? Brindar información ya lo vamos a realizar entonces en este caso. Pero aparte de esto, ¿qué más? ¿Qué quisiera hacer? Ya, concientizar. Y ahí en este momento, ¿cómo lograría esto usted, concientizar a las personas? ¿Va a realizar alguna charla? ¿Va a realizar alguna capacitación? ¿Va a dar una conferencia? ¿Va a hacer algo para que las personas puedan concientizar? Ujú. Claro, en este caso esto sería en el marco metodológico, es en donde nosotros hablamos de esto. Pero aquí en el objetivo, nosotros debemos tener en cuenta, por ejemplo, concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente y sobre la calidad del aire. Sí, entonces más o menos quedaría en ese sentido. En el marco metodológico, ahí yo les había enviado un audio ayer, que el marco metodológico ahí se revisa los instrumentos de evaluación o de recopilación de información. Por ejemplo, algunos están haciendo entrevistas, otros van a realizar encuestas, otros todavía no sé qué irán a hacer para recopilar esta información y pues ahí se define qué mismo se hace. En su caso sería eh, una conferencia, si es que así lo decide, y esa conferencia tiene que darla. ¿De acuerdo? Es decir, y esto no es que va a ir a algún lugar o a algún sitio, sino desde la comodidad de su casa. Ahí crea una reunión en Zoom y pone el tema y ese link que se difunda por redes sociales y usted ya empieza a darla pues tal día, tal hora y tal fecha. ¿De acuerdo? Así que pensará bien qué es lo que quiere hacer. Sí. Entonces, por eso es importante tener en cuenta las palabras que vayamos a usar. Por ejemplo, concientizar cómo lo voy a hacer, porque esos objetivos deben ser alcanzables, deben ser medibles. Entonces, si yo pongo brindar información, ¿cómo le voy a brindar información? Pues
con mi proyecto. En mi proyecto va a estar información de los porcentajes, de cómo ha mejorado, de cómo, qué beneficios tiene, cuáles han sido las consecuencias, causas posiblemente, a quién beneficia más, si plantas, si animales o seres humanos, qué sé yo. Sí, entonces ahí ya se está brindando información de todo este tipo de sucesos. Ahora en otro objetivo, ¿qué es lo que debe poner? Podría ser, ¿qué podría ser? Pensemos un poquito. Eh, ¿Cómo le formulas? Claro, ahí sí, porque simplemente estarías en, describiendo la calidad del aire, describiendo si ha sido un aspecto positivo, si ha sido un aspecto negativo, si ha existido un cambio, si no lo ha hecho. Entonces ahí sí ya se está describiendo. Entonces en eso en tu investigación ya estaría presente. Ujú. Entonces, ujú. Ya. Bueno, en este caso, ahí le piensa medio un poquito más, lea un poquito de los documentos que debe usar usted y de ahí ya le va a ir surgiendo ideas de qué es lo que puede hacer. Entonces ahí, después de que tenga algunas ideas, me lo envía. Y yo le digo, ah, sí, es medible, es alcanzable, está bien o está mal, pero tenga en cuenta que todo esto va dirigido a la mejora de la calidad del aire y también al plan COVID o o al, o al, se me acaba de olvidar. No plan COVID, sino es por el COVID-19 o la cuarentena o el aislamiento social, ¿de acuerdo? Y obviamente todo esto debe estar enfocado en en la ciudad de Quito. No se me vaya a ir más allá del Ecuador, no en otro país, no en otro lugar, sino en la ciudad de Quito nos centramos. Bien, en este momento le voy a compartir o quedamos hasta aquí por el momento. Hagamos esto. em, lo vamos a dejar hasta aquí. Me entrega esto porque después le voy a llenar con mucha información y se va a saturar usted y no requiero eso. Entonces, para el día, ¿qué día estamos hoy? Miércoles. El día de mañanas, hoy va a tener que trabajar fuerte para entregar esto mañana. El día de mañana yo ya le reviso en la tutoría de 9 a 10 y 20. Ahí le reviso y le doy las otras observaciones que también debe realizar del marco conceptual. Pero ya le digo, el marco conceptual es únicamente como el contenido de lo que se va a revisar. Por ejemplo, si yo pongo educación ambiental de mamíferos silvestres para a ver, espérame. Educación ambiental para la conservación de mamíferos silvestres en la ciudad de Quito, punto. Ahí yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a investigar? ¿Qué voy a dar definiciones? Entonces pongo ahí educación ambiental. ¿Qué es la educación ambiental? Y de ahí tengo que citar la definición. De ahí puedo decir educación ambiental. Mamíferos silvestres es otro tema, otro contenido. Entonces, ¿qué son los mamíferos silvestres? ¿Cuál es su clasificación? ¿Qué características tiene? ¿Sí? Entonces ahí se va desglosando toda esa información que vamos a investigar. ¿De acuerdo? Entonces, en su caso, por ejemplo, ahí tiene que poner la calidad del aire en la ciudad de Quito. Ese sería un tema.
Entonces, la calidad del aire en la ciudad de Quito. ¿Qué va a ir dentro de este tema? Ahí se desglosan posiblemente un tema más. Puede ser eh, eh, uh, 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 um, causas de la mejora, consecuencias de la mejora de la calidad. Las causas, por ejemplo, la causa sería por el COVID-19. Esa sería una causa, que, que de hecho esa es una de las causas para que la calidad del aire en Quito haya mejorado. Y de ahí se describe todo esto y de ahí qué consecuencias tiene con que haya mejorado la calidad del aire en la ciudad de Quito. Entonces, la consecuencia es que las personas que tengan enfermedades catastróficas, que la flora, fauna se recupere, que se tenga una mejor, bueno, que tenga una prolongación de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces eso va a ir investigándolo usted. Y listo. Este inicio del marco conceptual, esto me debe entregar el viernes. Lo que le menciono, esto de los objetivos me entrega mañana. Y para hoy mismo, en la noche, me sube el documento de la carta de aprobación para el tema, nuevamente a la carpeta. Elimina su otro documento y le sube este nuevo, pero en Word. Y de ahí el resto ya le espero para el día de mañana. Ya, tenemos dudas hasta aquí. Ya, igual si tiene... Ujú, ya, perfecto. Ahí me escribe y lo vamos redactando, lo vamos revisando. Listo, Joshua, entonces, a trabajar. No quedó más. Que sí duermes. Si te sientas en unas... ahorita ponte a trabajar unas 2 horas. De ahí descansa una media hora, vuelve a trabajar otras 2 horas. De ahí descansa una hora y de ahí vuelve a trabajar. No te vayas. Eso sí, ten en cuenta algo muy importante. No vayas a hacerlo de golpe. Te recomiendo que, por ejemplo, haces un párrafo, ahorita empieza a redactar, redacta todas las ideas que se te crucen por la cabeza, no las destructures bien, nada, simplemente redacta todo lo que se te venga a la cabeza. Después, cuando ya digas, ok, creo que ya es suficiente ideas, después, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces ahí vuelves a leer toda esta información y dices, aquí ya le podría direccionar de esta forma, aquí le voy a ir poniendo estas palabras conectoras. Chévere, aquí ya queda mi párrafo de esta forma. ¿Sí? Lee una y otra vez. Cuando ya digas, ok, el párrafo está, pasa al siguiente y pasas al siguiente y pasa al siguiente. Y después descansas y vuelves a leer otra vez el documento. Pero después de una hora más o menos le puedes volver a leer los párrafos que ya habías hecho antes. Y de ahí vas a seguir encontrando errores, porque si nos sentamos de una sola, nosotros vamos a estar constantemente de que eso ya corregí y ya está bien. Y hay errores que no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, y te digo eso porque a mí me pasaba, y de hecho me pasa todavía. Y yo posiblemente digo, la educación ambiental es tal cosa, y yo leía una y otra vez lo mismo, y yo decía, sí, está bien, pero yo estaba una palabra mal escrita estaba edu, edu ambiental. Entonces, por ejemplo, estaba mal escrito, estaba una palabra incompleta, le faltaban tildes, le faltaban comas posiblemente. Entonces, eso es importante, que después de un descanso vuelvas a leer todo y ahí te darás cuenta nuevamente de qué errores tienes. Y ahí sí me envías. Eso. En 6 horas terminas todo esto. No es mucho. Eso, Joshua. Así se debe trabajar ahora. Claro que sí, todo por graduarse. Nadie dijo que la vida sería tan fácil. Bienvenido.
Muy bien, no perdamos más tiempo. Ahorita descansa unos 30 minutos y de ahí empieza a trabajar. De ahí descansa, almuerza, descansas unos 10 minutos más y empiezas a trabajar y así vas a ir avanzando de a poco. Y eso sería todo, Joshua. Una buena tarde. Hecho. Ahí me escribe. Adiós.